Bianca. Queríamos hacer una pequeña entrevista sobre un tema de la neurocistocircosis. ¿Nos podría realizar unas pequeñas preguntas? Para contarlo. Ya. ¿Qué es la neurocistocircosis? Bueno, la neurocistocircosis es una enfermedad producida por un parásito, que en este caso es la Tenaciolium, que cuando toma una reclusión no habitual de ella, en su ciclo intermediario puede localizarse en el sistema nervioso central, y a esta localización no habitual se le conoce como ya una enfermedad, una infección del sistema nervioso central producida por un parásito. Ya. ¿Cuáles son las condiciones para que se desarrolle esta enfermedad? Las condiciones para que se desarrolle la neurocistocircosis tiene que ser: esta enfermedad es netamente higiénico-sanitaria, donde las malas condiciones higiénicas, una mala potabilización del agua, una mala higiene en el hábito alimenticio va a predisponer esto. No hay que olvidarse que la infección es de transmisión fecal-oral, se contamina a través de las heces, que estas pueden ser eliminadas tanto en el campo, donde no hay baterías sanitarias, y estas llegan a los cultivos, generalmente las hortalizas, y estas, al no ser bien cocidas, son ingeridas nuevamente por el hombre. El hombre es el hospedero definitivo de la tenia, y cuando tenemos una persona infectada, elimina a través de sus heces, y al ponerse en contacto con sus heces, el próximo hospedero, en este caso, va a infectarse. El parásito entra a través del tubo digestivo, invade las musculares. Hay que acordarse que tiene un escólex o una cabeza, y estas a su vez tiene 4 ventosas y se adhieren al intestino. Estas, al lado de la cabeza, se comienzan a producir las proglótidas o las huevecillos. Estos al invadir la muscular entran al sistema sanguíneo o al sistema linfático, y esta viaja por el torrente sanguíneo hasta el sistema nervioso central, y a esto se le conoce la neurocistocircosis. Entonces, si queremos eliminar o impedir, hay que romper el ciclo del parásito. Tiene que ser en las medidas higiénico-sanitarias, en el agua, los alimentos contaminados, y obviamente no hay que olvidarse una fuente de contaminación, que es el cerdo, o sea, la carne de cerdo mal cocida, que estos son también hospederos intermediarios. El hospedero definitivo en esta neuroinfección es el hombre. ¿Cuál es la epidemiología que presenta actualmente la neurocistocircosis? Bueno, actualmente la neurocistocircosis, no hay que olvidarse que son de los países pobres, los países en vías de desarrollo. Entonces, América Latina, como nuestro país, estamos liderando esta infección. América Latina, Asia y África son principalmente los países endémicos en esta infección, pero ha tenido un reapunte, ya que a países desarrollados como Estados Unidos, la migración a Europa por la migración ha tenido un reapunte de esta neuroinfección. En los últimos años se calcula que 50 millones de personas presentan o tienen infección del sistema nervioso central producida por neurocistocircosis, tienen cistercercos. Y se calcula que 50.000 personas al año fallecen por causa de esta enfermedad. ¿Y cuál sería el tratamiento para esta enfermedad? Antes de El diagnóstico. Antes de hablar de tratamiento, vamos a iniciar con cómo diagnosticar la enfermedad. El diagnóstico, en realidad, han tratado de realizar múltiples pruebas
para determinar específicamente cuáles son un estándar de oro, una prueba de laboratorio de oro para decir tiene infección por neurocisticercosis. Lastimosamente eso no es posible. Tenemos que acordarnos desde la clínica. El paciente, como es una enfermedad pleomórfica, donde pueden ser múltiples manifestaciones clínicas, es bien difícil determinar a través de la clínica que tiene un paciente neurocisticercosis, pero generalmente se presentan pacientes, debutan con crisis convulsivas, con déficit motor, cefaleas, hidrocefalias. Estas generalmente son ataxias, alteración de la marcha, alteraciones del comportamiento. En estos pacientes tenemos que solicitar una imagen. Cuando tengamos una imagen compatible, tenemos que sospechar. Y actualmente existen pruebas inmunológicas que pueden ser por medio del método de ELISA o el Immunoblot, que es un poco más específico para el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces nos lleva a lo último para hacer el diagnóstico. Se determinaron los criterios absolutos y se determinaron los criterios mayores y los criterios menores. Hay que tener los criterios mayores, dos de estos más un menor hacen el diagnóstico, un criterio absoluto hace el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son estos criterios absolutos? Es la demostración histológica en el material biopsiado del cisticerco. Es el un criterio. La presencia de lesiones quísticas con escoles en la tomografía o en la resonancia magnética confirma el diagnóstico, criterio absoluto. Y la visualización indirecta del parásito a través de el oftalmoscopio, ¿sí? Esto me permite diagnosticar y decir, el paciente tiene una neurocisticercosis. Las otras son los criterios mayores. Estos también son 4. Las lesiones altamente subjetivas en la resonancia o en la tomografía. La prueba de Immunoblot que te decía que sea positiva. La resolución al tratamiento con albendazol o con praziquantel es otra. Y lesiones quísticas que desaparezcan solitas hacen el diagnóstico. Son los 4 criterios mayores. Tienen que haber 2 de estos más un menor que te voy a decir ahorita, que son las lesiones compatibles de neurocisticercosis en la tomografía. Pueden ser manifestaciones clínicas de neurocisticercosis como convulsiones, alteración del estado de conciencia, muy subjetivas que pueden orientar. Una ELISA es un test inmunológico para la teniesa sóleo en líquido cefalorraquídeo, y la última es la presencia de anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo. Con uno de estos y 2 mayores hacemos el diagnóstico. No sé si te respondí, ¿está claro? Sí. Por último, ¿cuál sería el tratamiento para esta enfermedad? Ya. El tratamiento, como te acababa de decir, el tratamiento actual va a depender si hacemos tratamiento clínico o tratamiento quirúrgico. Como te dije que era una enfermedad pleomórfica, va a ubicarse en cualquier parte, en cualquier sitio el cisticerco. Puede estar ubicado, generalmente se ubica en la corteza o a nivel de los núcleos de la base. Pueden ser lesiones quísticas, pueden ser dentro del ciclo evolutivo del parásito. Hay tres condiciones, ¿no? O etapas del parásito. La una que es una fase coloidal, la otra es una fase granulomatosa, y la última que es una fase ya una calcificación. Entonces, dependiendo de esto, generalmente vamos a utilizar o no utilizar tratamiento.
Se dice que va mejor en las lesiones quísticas y en las lesiones granulomatosas el tratamiento clínico. Estas pueden ubicarse en cualquier parte, a pesar que son más frecuentes en la corteza y en los núcleos de la base, también pueden ubicarse en el sistema ventricular y ahí producir otras complicaciones, como son las hidrocefalias. Estas pueden ser por obstrucción del agujero de Luschka y Machetti o simplemente producir una epididimitis y esta a su vez producir hidrocefalia, o una arachnoiditis igualmente va a producir hidrocefalia, que son complicaciones. En estas complicaciones del tratamiento generalmente se prefiere utilizar tratamiento quirúrgico con derivación de válvulas ventriculoperitoneales o ventriculares externas, y aunque hay reportes que el tratamiento clínico se puede intentar, pero siempre y cuando el paciente no tenga signos de hipertensión intracraneal, que sería una urgencia ya colocar una válvula de derivación peritoneal. El tratamiento clínico sería el otro puntual, que consta solo de dos cosas. Un antiparasitario, que puede ser el albendazol, calculados entre 30 a 50 miligramos por kilo de peso, y el praziquantel, de que puede ir de 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso por 15 días. Y la otra que podemos considerar es un corticoide, pero no en todos los pacientes. Generalmente en las lesiones que son a nivel de las subarachnoides, a nivel ventricular, o a nivel del sistema nervioso periférico, a nivel del sistema nervioso, a nivel de la médula espinal, se recomienda utilizar un corticoide para disminuir el edema perilesional y evitar complicaciones, ya que estas pueden generar incluso hasta infartos cerebrales. Muchas gracias, doctor, por la entrevista.